Hola a todos en Reddit. No sé por dónde empezar. Me tiemblan las manos mientras escribo esto desde la habitación de un hotel barato en las afueras de Madrid. He pasado las últimas 48 horas mirando a la pared, tratando de procesar cómo las personas que compartían mi sangre pudieron planear mi borrado sistemático del mapa. Esta no es la típica historia de mi hermano me robó la novia. Esto es algo mucho más oscuro. Todo comenzó hace 3 años en la finca de mi abuelo, Las Alondras, un viñedo inmenso en el norte de España. Mi abuelo, don Julián, era un hombre de hierro, pero el cáncer no perdona. Yo era su nieto favorito, o al menos eso decían todos. Fui el único que se quedó a cuidarlo mientras mi madre, Beatriz, y mis tíos, Ricardo y Elena, se peleaban por el inventario de las bodegas antes de que el viejo siquiera cerrara los ojos. La noche que murió, mi abuelo me llamó al oído y me susurró: el testamento no está en la caja fuerte, Mateo. Está donde el agua no corre pero el tiempo se detiene. No dejes que lo encuentren antes que tú. Ese fue el inicio de mi fin. Apenas se celebró el funeral, la atmósfera cambió. Mi madre, que siempre había sido una mujer de gestos suaves, se convirtió en un buitre. Ricardo, un abogado fracasado con deudas de fuego, empezó a seguirme a todas partes. Elena, la mística de la familia, sugería constantemente que yo estaba afectado de los nervios por el duelo. Unas semanas después, me invitaron a una cena de reconciliación en la casa principal. Recuerdo el sabor del vino, un reserva del 94 que mi abuelo guardaba para ocasiones especiales. Recuerdo el brillo en los ojos de mi primo, Julián J.R., el hijo de Ricardo. Y luego el vacío. Me desperté 3 días después en una clínica privada de salud mental en la frontera con Portugal. No tenía documentos, ni teléfono, ni ropa propia. Me habían ingresado bajo un nombre falso, alegando un brote psicótico violento y tendencias suicidas. ¿Quién firmó los papeles? Mi propia madre, usando un poder notarial que yo, supuestamente, había firmado esa noche de la cena mientras estaba drogado. Pasé 2 años en ese infierno. 2 años donde me medicaban para mantenerme dócil mientras ellos desmantelaban la fortuna de mi abuelo. Pero cometieron un error, pensaron que yo era tan débil como ellos. No sabían que yo había encontrado el testamento real el día antes de la cena. Estaba oculto en el mecanismo del viejo reloj de péndulo del salón, el que nunca funcionaba. En ese testamento mi abuelo no les dejaba nada. La finca, las tierras y las cuentas en el extranjero eran para una fundación de protección ambiental, dejándome a mí solo como administrador con un sueldo vitalicio. Si yo desaparecía o era declarado incapaz, la propiedad pasaba automáticamente al Estado. Ellos no lo sabían. Ellos buscaban un tesoro de lingotes de oro que, según una leyenda familiar, el abuelo había escondido. Lo que hicieron fue destruirme para buscar un oro que no existía, perdiendo en el proceso la única herencia real que podrían haber disfrutado. Hace 3 meses logré escapar. No fue una fuga de película, fue pura paciencia. Me gané la confianza de un enfermero, alguien que no estaba en la nómina de mi familia, y le conté la verdad. Él investigó. Vio que Mateo Soler, yo, figuraba como fallecido en un accidente de coche en los registros civiles de mi ciudad natal. Me habían dado por muerto legalmente mientras me pudría en esa clínica. Cuando salí, lo primero que hice fue ir a Las Alondras. Me quedé en la colina observando. La finca estaba en ruinas. Ricardo había vendido las maquinarias, las viñas estaban secas. Vi a mi madre en el porche bebiendo de una botella barata, con un aspecto envejecido de 20 años. Han dilapidado todo buscando el oro inexistente. Ayer envié el primer mensaje. No fue a la policía. Fue a mi primo Julián J.R., el eslabón más débil. Le envié una foto del reloj de péndulo con el mensaje: el tiempo se ha detenido, pero yo he vuelto a caminar. Me han dicho que entró en un ataque de pánico tal que tuvieron que llamar a una ambulancia. Creen que soy un fantasma. Creen que el karma ha venido a cobrarse la deuda. Y tienen razón. Mañana presentaré las pruebas ante el juzgado, pero antes, quiero ver cómo se despedazan entre ellos cuando se den cuenta de que el tesoro por el que me mataron en vida nunca fue más que un montón de papel para plantar árboles. Actualización 1. Las cosas se están poniendo tensas. He sabido a través de un viejo contacto de la familia que mi tío Ricardo ha desaparecido.
Se rumorea que huyó con lo poco que quedaba de la cuenta común después de que Julián Jr. empezara a gritar que yo estaba en la casa. Lo más aterrador es que mi madre ha empezado a dejar mensajes en mi antiguo número de teléfono, que de alguna manera sigue activo o ella cree que lo está. Sus mensajes son una mezcla de súplicas de perdón y amenazas delirantes. Dice que el abuelo la obligó a hacerlo. La paranoia está haciendo el trabajo sucio por mí. He contratado a un abogado de fuera de la ciudad. No confío en nadie que tenga vínculos con el apellido Soler. Hemos descubierto que para declararme muerto, falsificaron un informe forense de un accidente en el que el cuerpo quedó irreconocible. Ese médico va a caer con ellos. Mañana es la lectura oficial de la impugnación del acta de defunción. Voy a entrar en ese juzgado y voy a mirar a mi madre a los ojos. No quiero su dinero. Quiero ver cómo el mundo que construyeron sobre mi tumba se les cae encima. ¿Alguna recomendación sobre cómo manejar el encuentro? Siento una mezcla de odio puro y una tristeza profunda que no me deja dormir. Actualización 2. Hoy fue el día. No tengo palabras para describir el caos en el tribunal. Cuando entré en la sala, el silencio fue sepulcral. Mi tía Elena se desmayó literalmente. Mi madre no se movió. Se quedó petrificada, blanca como el papel. Cuando el juez me pidió que me identificara y presenté las pruebas de ADN que traía de un laboratorio independiente, el abogado de mi familia intentó decir que yo era un impostor, un doble contratado para extorsionarlos. Fue entonces cuando saqué el as bajo la manga. Saqué la carta manuscrita que mi abuelo me dejó dentro del reloj. No era solo un testamento, era una confesión de que él sabía que sus hijos intentarían algo así. En la carta mencionaba marcas de nacimiento y anécdotas que solo nosotros dos sabíamos. Pero el giro real vino de Elena. Al despertar de su desmayo, empezó a gritar que Ricardo no había huido. Dijo que Ricardo y mi madre habían tenido una pelea violenta la semana pasada por las deudas y que ella creía que él ya no estaba en este mundo. La policía ha acordonado las alondras. Están buscando en la bodega vieja. Resulta que mientras yo estaba encerrado en esa clínica, mi familia se estaba convirtiendo en un nido de víboras que se devoraban unas a otras. La traición no terminó conmigo, continuó entre ellos hasta la aniquilación total. Ahora estoy en la oficina de mi abogado. La policía quiere tomarme declaración sobre la desaparición de mi tío. Parece que mi regreso no solo ha traído justicia, sino que ha destapado un crimen mucho peor del que imaginaba. Mi madre está bajo custodia preventiva. Nunca pensé que recuperar mi vida significaría ver los restos calcinados de lo que alguna vez llamé familia. ¿Valió la pena? No lo sé. Solo sé que esta noche, por primera vez en 3 años, no tengo miedo de cerrar los ojos. Actualización 3. La policía ha terminado de registrar las alondras. Me llamaron a declarar hace unas horas y lo que me contaron me ha dejado helado. No encontraron a mi tío Ricardo en la bodega, al menos no donde todos pensaban. Lo encontraron en el pozo ciego de la parte trasera de la propiedad, aquel que mi abuelo mandó sellar hace 20 años porque traía mala suerte. Pero aquí viene lo que nadie se esperaba, el giro que ha hecho que los periódicos locales no hablen de otra cosa. No había un solo cuerpo en ese pozo. Había 2. El primero era, efectivamente, el de Ricardo. Según el forense preliminar, llevaba muerto menos de una semana. Un golpe contundente en la base del cráneo. Mi madre y Elena se están señalando la una a la otra en salas de interrogatorio separadas. Elena dice que vio a mi madre limpiar el maletero del coche la noche del martes. Mi madre dice que Elena siempre fue la violenta, y que ella solo ayudó a ocultar el cuerpo por miedo. Pero el segundo cuerpo es lo que ha volado esta historia por los aires. Son restos antiguos de hace unos 15 años. Y por el anillo que aún colgaba de un hueso de la mano, la policía cree que es mi padre. A todos nos dijeron que mi padre se había marchado con otra mujer a Argentina cuando yo tenía 10 años. Mi madre siempre me hizo odiarlo, diciendo que nos había abandonado sin un céntimo. Crecí con ese vacío, con ese resentimiento. Y ahora resulta que nunca se fue. Mi familia, mi madre, mis tíos y quizás hasta mi abuelo, lo sabían. Lo enterraron allí y construyeron una mentira que duró década y media. He pasado la tarde en un estado de shock absoluto.
No solo me traicionaron a mí para robarme una herencia inexistente, traicionaron a mi padre, lo asesinaron y me obligaron a vivir una mentira toda mi infancia. Ahora entiendo por qué mi abuelo me dejó ese testamento a mí y no a ellos. No era favoritismo, era una compensación por la culpa que lo carcomía. Él sabía lo que sus hijos le habían hecho a mi padre. Actualización 4. Las piezas del rompecabezas finalmente encajan, y la imagen que forman es repugnante. Mi abogado ha tenido acceso a las primeras conclusiones. Elena se rompió. Al parecer, la tradición de la familia Soler no era el vino, era la codicia. Mi padre descubrió que mi madre y sus hermanos estaban desviando fondos de la empresa del abuelo para cubrir sus propios excesos y deudas. Cuando amenazó con contárselo a las autoridades, lo eliminaron. Mi abuelo lo supo después, pero para evitar que sus 3 hijos terminaran en la cárcel y el nombre de la familia se hundiera en el fango, ayudó a encubrirlo todo. Eso fue lo que lo mató lentamente. Por eso se volvió un hombre de hierro y amargado. Y por eso en sus últimos días decidió que la única forma de redimirse era dejarme todo a mí, sabiendo que eso actuaría como un catalizador que los destruiría. El abuelo no me dejó una fortuna, me dejó una trampa para ratas, y mis tíos y mi madre cayeron de cabeza en ella. Mi primo Julián Jr. ha intentado contactarme. Me envió un correo electrónico llorando, diciendo que él no sabía nada de lo de mi padre, que él solo quería el dinero para empezar de nuevo. No le he contestado. No hay empezar de nuevo cuando has sido cómplice de un secuestro médico y de la suplantación de identidad de tu propio primo. La finca Las Alondras ahora está bajo custodia judicial. He caminado por los viñedos hoy, legalmente como el administrador que mi abuelo designó. El aire se siente pesado. He decidido que no voy a rehabilitar las viñas. He hablado con la fundación ambiental que mencionaba el testamento. Vamos a convertir la finca en un bosque protegido y un santuario de aves. Vamos a arrancar cada vid, demoler la mansión y dejar que la naturaleza borre el nombre de los Soler de la faz de la tierra. Mañana tengo que ir a la morgue a identificar formalmente los restos de lo que creen que es mi padre a través de una prueba de ADN cruzada con la mía. Es un trámite, pero es el cierre que necesito. Lo más irónico de todo esto es que mientras mi madre se pudre en una celda esperando el juicio por asesinato y fraude, y Elena se enfrenta a décadas de prisión, lo único que preguntan a sus abogados es si el oro del abuelo apareció en el pozo. Siguen buscando el oro. No entienden que el oro era yo. Era su libertad, era su redención, y lo tiraron a la basura por una leyenda. Actualización 5. Ha pasado un mes desde mi último post. Las cosas se han calmado legalmente, aunque emocionalmente sigo en una montaña rusa. Mi madre ha sido condenada a cadena perpetua revisable por el asesinato de mi tío Ricardo y por su implicación directa en la desaparición de mi padre, aunque esto último ha sido más difícil de probar técnicamente. El testimonio de Elena fue la clave. Elena aceptó un trato de 15 años a cambio de confesar todo lo que pasó hace 15 años. Julián Jr. está cumpliendo una condena menor por complicidad y fraude. Yo ya no soy Mateo Soler. Legalmente he recuperado mi identidad, pero he decidido cambiar mi apellido. No quiero llevar la marca de esos asesinos. He vendido todo lo que no estaba vinculado a la fundación. Los muebles, las joyas manchadas de sangre, los coches. Todo el dinero ha ido a parar a un fondo para personas que, como yo, han sido víctimas de abusos en instituciones psiquiátricas privadas. Hay mucha gente allí fuera sin voz, y ahora que yo he recuperado la mía, pienso usarla. Ayer fui a la tumba de mi padre. Por fin tiene una lápida con su nombre real, junto al campo donde le gustaba caminar. Me quedé allí un rato, bajo la lluvia, y por primera vez en mi vida, sentí que no tenía que mirar por encima del hombro. La traición familiar es un tipo de herida que nunca cierra del todo. Cada vez que veo mi reflejo, veo un poco de mi madre en mis ojos, y eso me asusta. Pero luego recuerdo que yo tuve la opción de ser como ellos y elegí la verdad. Gracias a todos en Reddit por leerme, por los consejos y por estar ahí cuando sentía que me volvía loco de nuevo. Esta será mi última actualización. Es hora de dejar de ser la víctima de una historia de terror y empezar a ser el autor de mi propia vida. La finca Las Alondras ya no existe. Hoy plantamos el primer roble donde solía estar el salón principal. En 50 años, nadie recordará que allí hubo una familia llamada Soler.
Y ese, amigos míos, es el mejor final que podría haber escrito. Actualización 6. Pensé que la historia había terminado con la plantación de ese primer roble, pero la vida tiene una forma retorcida de dar un último tirón de cuerda. Ayer, mientras los operarios de demolición terminaban de levantar los cimientos de la antigua bodega, la parte más profunda, donde las paredes eran de piedra maciza del siglo XVIII, encontraron algo que no estaba en los planos. No era el oro. No eran lingotes. Era una caja de madera de cedro, sellada con cera, oculta en un nicho detrás de una viga que solo quedó expuesta al derribar el muro de carga. Dentro de la caja no había dinero, sino una serie de carpetas con el sello de una notaría de Suiza y una carta manuscrita de mi abuelo, fechada apenas 3 días antes de su muerte. La carta decía: Mateo, si estás leyendo esto, significa que el reloj de péndulo no fue suficiente para detenerlos y que finalmente has decidido borrar nuestro rastro. Te hablé de un tesoro que no existía para ver si la codicia los consumía, pero te mentí a medias. El verdadero tesoro no es lo que ellos buscaban, sino lo que ellos temían. Al abrir las carpetas casi me desplomo. No eran títulos de propiedad. Eran las pruebas originales de que la fortuna de los Soler no empezó con el viñedo. Mi abuelo había sido el testaferro de una red de corrupción política masiva en los años 80. Los documentos detallaban nombres de ministros, jueces y empresarios que aún hoy están en activo. Mi madre, Ricardo y Elena no buscaban oro por avaricia ciega, buscaban esos documentos porque sabían que quien los tuviera poseía el control absoluto sobre la élite del país, o una sentencia de muerte. Por eso me encerraron. No solo por la herencia de las tierras, sino porque creían que yo sabía dónde estaban esos papeles que podían hundir a medio gobierno y, de paso, a ellos por haber continuado con el esquema de blanqueo. Actualización 7. Anoche mi hotel fue asaltado. No se llevaron mi ordenador ni mi cartera. Revolvieron todo buscando los documentos. Por suerte los había dejado en una caja de seguridad en el banco apenas 2 horas después de encontrarlos. Esto ha pasado de ser un drama familiar a algo mucho más peligroso. He recibido una llamada de un número oculto. Una voz tranquila me dijo que quemara el pasado antes de que el pasado me quemara a mí. Me ofrecieron una suma de dinero que me permitiría vivir 10 vidas con lujos obscenos si entregaba las carpetas y desaparecía del país. Fui a la cárcel a ver a mi madre. Fue la primera vez que hablé con ella cara a cara sin un cristal de por medio, gracias a una gestión especial de mi abogado. Estaba demacrada, pero cuando le mencioné la caja de cedro, su expresión cambió. No fue miedo lo que vi en sus ojos, fue una alegría maligna. «Úsalos, Mateo», susurró. «Si nos hundiste a nosotros, húndelos a ellos. Tu padre murió por intentar entregarlos. Ricardo murió buscándolos. El viejo Julián era un cobarde, los guardó para chantajear a todos y nunca tuvo el valor de prender la mecha. ¿Tienes tú el valor?» Salí de la prisión con náuseas. Mi madre no quería mi perdón, quería que yo terminara el trabajo de destrucción que ella no pudo completar. Quería que yo me convirtiera en el monstruo que ella siempre fue. Actualización 8, el punto de no retorno. He pasado las últimas 72 horas escondido en un lugar que no voy a revelar. He tomado una decisión. No voy a aceptar el dinero. Tampoco voy a entregar los documentos a la policía local, porque según lo que he leído en esas carpetas, el jefe de policía de esta zona compró su casa con dinero de mi abuelo. He contactado con un consorcio internacional de periodistas de investigación. Si voy a caer, o si van a intentar borrarme de nuevo, esta vez el mundo entero lo verá. Mañana a primera hora les entregaré copias digitalizadas de todo. Lo que empezó como una pelea por una finca y un reloj viejo ha terminado destapando las alcantarillas de todo un sistema. Mi abuelo no me dejó una herencia, me dejó una granada sin seguro. Y he decidido que es hora de soltar la palanca. Me siento extrañamente en paz. Si esta es mi última actualización, ya saben por qué. No fue la familia lo que me mató, fue la verdad. Pero prefiero morir siendo el hombre que lo contó todo, que vivir siendo el muerto que ellos crearon en aquella clínica. El nombre de los Soler va a ser recordado, pero no por el vino, sino por el incendio que va a provocar.